Vamos al libro del profeta Isaías. Ahí en sus casas, por favor, busquen las escrituras. Isaías, su capítulo 53. Yeshaya, Isaías, capítulo 53. Este es uno de los capítulos más polémicos en todas las, por decirlo así, en todos los movimientos monoteístas. Los judíos tienen un concepto y una interpretación. El cristianismo tiene otro concepto de esto, ¿verdad? Y los judíos que creen en el Mashiach tienen otro concepto de Isaías 53. Vamos a ver por las escrituras qué es lo que las escrituras quieren hablar. Vamos a estar hablando hoy bajo el tema las dos etapas, por decirlo así, y si se puede decir las dos dimensiones del Mashiach, de Cristo, del Cristo, de Yeshua, del Mashiach. Vamos a ver las dos dimensiones en las que Él vino a manifestarse en el tiempo y en el espacio. ¿Están conmigo? Dice Isaías 53, verso 1. Y luego vamos a ir al capítulo 11 de Isaías también. Dice el capítulo 53. ¿Quién puede creer lo que hemos oído? ¿Sobre quién se ha revelado? ¿Qué dice? Revelado. Me gusta la versión BIM porque esto es profundo. Revelación. ¿A quién se le quita la cortina? ¿Sobre quién se ha revelado el brazo de Yahweh? Porque ha crecido delante de él como un retoño, como una raíz en tierra árida. No tiene forma ni belleza para que lo miremos, ningún encanto para que lo hallemos agradable. Fue despreciado, desechado por los hombres, varón de sufrimientos. ¿Qué dice ahí? Dice otra versión, la Reina Valera, creo que dice varón de dolores, ¿verdad? Varón de dolores. Aquí dice varón de sufrimientos, son sinónimos. Familiarizado con la enfermedad, como uno que esconde su rostro de nosotros. Fue menospreciado y no lo estimamos como nada. Sin embargo, eran nuestras enfermedades las que llevaba, nuestros sufrimientos los que soportó. Nosotros lo contamos como plagado, herido, afligido por Elohim, es decir, afligido por Dios. ¿Están conmigo? Pero él, ¿quién? Del que se está hablando aquí, fue herido. ¿Por quién fue herido? Por nuestros pecados, oído, molido por nuestras maldades. Llevó el castigo que nos restauró. Me gusta esto. Me gusta esta versión. Llevó el castigo que nos restauró. Y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual siguiendo su propio camino. Y Yahweh castigó sobre él la culpa de todos nosotros. Él fue maltratado, sin embargo, fue sumiso, no abrió su boca, como un cordero llevado ¿a dónde? Al matadero, como una oveja muda delante de los trasquiladores. Él no abrió su boca, por medio de un juicio opresivo fue quitado. ¿Quién puede describir su morada? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes por el pecado de mi pueblo. El profeta dice, oído, que él fue cortado. Eso es un lenguaje, un hebraísmo para hablar de la muerte. Él fue muerto, dice, por el pecado, dice el profeta, de mi pueblo. ¿Y quién es el pueblo del profeta? Israel. Vayan conmigo. El profeta está diciendo que él fue muerto por el pecado de mi pueblo, quien merecía el castigo. Dispusieron con los impíos su sepultura, con el rico su tumba,
aunque no había hecho ninguna injusticia, ni había hablado falsedad. Verso 10. Yahweh escogió quebrantarlo. ¿Quién escogió quebrantarlo? Yahweh el Padre, por padecimiento, cuando ponga su vida como ofrenda por la culpa. Oiga, marque eso, ofrenda por la culpa. Podrá haber descendencia. Oiga bien oído lo que dice el profeta Isaías. Profeta Isaías, o quien está escribiendo en este entonces, porque Isaías, aunque usted no lo crea, vamos a estudiar eso después. Isaías tiene prácticamente 3 niveles este libro, porque hay una parte que Isaías no la escribió, pero el que está escribiendo escribe en nombre de Isaías. Eso viene después, no voy a meterme en ese asunto ahora. Pero mire, dice que cuando él traiga la ofrenda por la culpa, entonces podrá haber descendencia y tener una vida larga, y por su medio prosperará el propósito de Yahweh. Por su angustia verá la luz y quedará satisfecho. ¿Qué dice que quedará? Satisfecho. Por su devoción, mi siervo. Aquí está hablando el mismo Yahweh, mi siervo justo justificará a todos. ¿A cuántos dicen? A muchos, mi siervo. Esto es Yahweh hablando a través del profeta. Mi siervo que viene justifica. Primero dice que es justo, pero él justificará, no dice a todos, a muchos. El castigo de ellos es lo que él llevará. My God. Oiga eso. Repita eso. El 11. Por su angustia verá la luz y quedará satisfecho. Por su devoción, mi siervo justo justificará a muchos. El castigo de ellos es lo que él llevará. ¿El castigo de quién? Deje eso ahí. Ahorita vamos, el 11 lo vamos a ir estudiando conforme vayamos desarrollando el tema. Abba Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Adonai eterno. Bendito Padre bello. Te doy gracias por la belleza de las escrituras. Gracias por el pan vivo de la palabra. Gracias por el maná que son las escrituras. Gracias por nuestro Salvador. Gracias por el Mashiach. Gracias por nuestro amado Cristo. Gracias por Él, por su vida, por su muerte y por su resurrección. Gracias porque a través de Él nosotros tenemos la salvación y venimos a ser parte de la familia del Eterno. Por Él, por su sacrificio en el madero. Gracias porque solo a través de Él tenemos identidad y somos recibidos en el amado. Gracias porque a través del Mashiach somos tu pueblo otra vez. Gracias porque los que estábamos lejos hemos sido acercados por su sangre. Gracias porque cuando no éramos pueblo, usted envió a su Hijo a derramar su sangre en el madero para hacernos pueblo. Gracias porque cuando vivíamos sin Torah, sin mandamientos, sin Dios, sin el Mesías, sin ser parte de ti, Padre, usted nos injertó en el olivo natural y nos hizo su pueblo. No 2, sino 1, tanto de los judíos como de los gentiles. Gracias, Padre, por tu misericordia. Y gracias por habernos dado la bendición de entender tu palabra. Gracias por habernos abierto los ojos a la revelación de tu palabra. Amén. Siéntese, por favor. Bendito sea el Rey. Voy a tratar de resumir lo más que pueda la enseñanza. Voy a tratar de resumirlo lo más que yo pueda, a sacar el extracto, el jugo. Entonces, vamos, le dije que el tema de hoy es las 2 facetas del Mashiach o del Mesías. Si usted quiere decirlo en español, no hay problema, Mesías o Mashiach. ¿Ok? Las 2 facetas, las 2 dimensiones del Mashiach. Yo le decía al principio que este capítulo de Isaías es uno de los capítulos más controversiales dentro del judaísmo y aún dentro del cristianismo. ¿Están conmigo?
¿Por qué? Por las diferentes interpretaciones que se le ha dado. Recuerdo que en una ocasión la Biblia registra en el libro de los Hechos que había un hombre que venía con una guarnición, era un hombre de posición, un funcionario de la reina de Candace, y él viene leyendo en el rollo. Y me imagino que si este hombre, siendo gentil, tenía un rollo, es porque había pagado un precio alto por él. ¿Por qué? Porque en los tiempos bíblicos no cualquiera tenía un rollo de la Torá. Había que tener dinero, había que pagar, porque eso era un trabajo fuerte. Copiarlo, copistas vivían meses y hasta años copiando el texto. Entonces, los que tenían posiciones económicas pedían rollo de la Torá y pagaban alto precio. Y si el hombre que nos presenta el libro de los Hechos venía leyendo Isaías, es porque traía el rollo. ¿Me explico? Un gentil que hace con el rollo de la Torá, obviamente pagó un precio, y porque empezó a sentir la necesidad de conocer la fe de los hebreos. ¿Están conmigo? La fe de los hebreos. Entonces, él entendía que tal vez la mejor manera era estudiando la Biblia o los rollos de los hebreos. Y dice que cuando él va leyendo, precisamente cae en Isaías 53, y el Espíritu de Santidad, el Espíritu del Padre, el Espíritu Santo, llama a Felipe, ¿ustedes se acuerdan? Y le dice, ve al desierto. Usted conoce la historia. Y dice que cuando Felipe llega donde el hombre, donde el eunuco, era un africano, gentil, le pregunta el profeta, ¿qué lees? Y él dice, bueno, estoy leyendo aquí, y comienza a recitarle. Y le pregunta el hombre al profeta, al evangelista Felipe, ¿y de quién es que habla aquí el salmista o el escritor? ¿Habla de él o de otro? Porque cuando él empezó a leer Isaías 53, él no podía identificar de quién estaba hablando. ¿Me explico? Y él le pregunta a Felipe, el escritor, ¿de quién está hablando? ¿De él mismo o de otra persona? Porque si usted ve y estudia detenidamente Isaías 53, va a ver un panorama donde hay como 3 personas que están hablando, o mejor dicho, hay 2 que hablan, pero hay una que se constituye en el centro de lo que se habla. No sé si me explico. Primeramente, el profeta o el escritor habla que quien ha creído en nuestros anuncios, etcétera, está dirigiéndose a Yahweh. Entonces, él pone después de relieve a un personaje que dice que ese personaje llegará y que cuando llegue, entonces el pueblo, él redimirá los pecados del pueblo. Cuando él llegue, el pueblo entonces tendrá la bendición del perdón de pecados y de la restauración, de volver de nuevo a una comunión con el Eterno. Y el escritor está hablando de ese personaje. Ahora bien, luego, en los últimos versículos, vemos que en el verso 11, que hay alguien que lo llama mi siervo. Por su devoción, mi siervo justo justificará mucho. O sea, como que el Padre está hablando, y de ese hombre que se está hablando, de ese personaje, Yahweh lo llama mi siervo. Cuando él venga, él que es justo, justificará a muchos, no a todos. Santo, ¿eso no le dice a usted algo ya? Justificará a muchos, no a todos, a muchos. Grabes eso por ahí. Eso es un tema que hay ahí. Entonces, cuando Felipe le explica el verso, Felipe le hace un exégesis al texto, al capítulo. Obviamente vemos que Felipe termina su explicación con Mashiach, ¿sí o no? Búsquelo para que usted vea en el libro de Hechos. Entonces Felipe empieza a hablarle, y el personaje que identifica a Felipe de Isaías 53 es el Mashiach de los judíos. ¿Me explico? Es el Mashiach, el Mesías de los
judíos. No es a otro personaje que Felipe lo pone en relieve allí, sino que Felipe está interpretando. Por eso, hermano, el Nuevo Testamento no puede ser interpretado sin el Tanaj. No me gusta llamarle antiguo. Antiguo Testamento se le llamó en los tiempos del siglo IV Marción, cuando dijo que las escrituras hebreas no servían. Ahí se llamó Antiguo Testamento, pero anteriormente no era así. Antes del siglo IV no se decía Antiguo Testamento, se decía el Tanaj o la Biblia hebrea. Y fue la que usó Pablo, la que usó Pedro. Pablo, predicador de los gentiles, fue lo que usó para predicar a los gentiles. Porque el Nuevo Testamento se fue elaborando del 65 en adelante. ¿Están conmigo? Ahora bien, de 65, sí, por ahí casi 80. El asunto en cuestión aquí es que no podemos separar el Nuevo Testamento o el Brit Hadashah o el Pacto Renovado con el Tanaj, con la Biblia hebrea. No se puede. ¿Me explico? Señores, que siempre yo he dicho a usted y se lo tengo que repetir para que le quede aquí a todos nosotros. La Biblia fueron escritas por hebreos para hebreos, no por dominicanos para dominicanos. Allí no hay en la Biblia vaina que dale para abajo, allí no hay eso. ¿Me explico? Porque no fueron dominicanos, no fueron puertorriqueños, fueron hebreos. Entonces, si usted quiere entender esto con su mentalidad caribeña o con su mentalidad centroamericana o latina, se va a meter en problemas, o peor aún, con mentalidad romana. Que ese fue el pleito. Por eso no entendíamos la verdad, porque la leíamos con mente griega y romana. ¿Están conmigo? Entonces, obviamente, Felipe le interpreta y le hace entender que Isaías 53 está hablando del Mashiach, de los judíos, del Mesías, no es de otro. ¿Y qué es lo que hace Felipe? Que lleva al hombre a un conocimiento de cuál es el mensaje de Isaías 53. Y fíjense que lo que presenta Felipe ante el eunuco no es al Mashiach reinante, sino al Mashiach sufriente. No sé si me siguen. Él no presenta al Mesías reinante, no. Él presenta al Mashiach sufriente, porque es lo que Isaías 53 está dando a entender y se está manifestando. El Mashiach sufriente. Por eso es que el tema de hoy es el Mesías, las dos etapas del Mesías. ¿Cuál es una de esas? La Mesías sufriente, la del Mesías sufriente y la del Mesías reinando o victorioso. Vamos para allá. Vamos a entender muchas cosas cuando entendamos qué es el Mashiach sufriente y el Mashiach reinante. ¿Me explico? ¿Por qué Israel no lo aceptó? ¿Y por qué sí lo van a aceptar? Aunque muchos judíos se están convirtiendo. Hello. ¿Entendió esto? Sí, pero no vayan a caer en el error. No, que los judíos no creían o no creen. Pablo era judío, Pedro y todos ellos. Entonces hay judíos que se están entregando al Mashiach. Creen en el Salvador. Creen que ese es el Mesías enviado para ellos. ¿Están conmigo? Obviamente Pablo dice en Romanos 11 que muchos de ellos no creen porque el Padre así lo preparó de antemano, de que no creyeran. ¿Para qué? Para cortar algunos de la rama natural o del olivo natural y meterlo a nosotros allí. ¡Pum! Para que tengamos acceso también a lo que ellos es. Para que participemos de lo que ellos participan. Para que tengamos la identidad que ellos tienen. ¿Están conmigo? Eso es. Si el cristianismo entendieran esto, fuera otro asunto, la cosa. El bolero fuera otro ritmo. Ahora bien, hermanos, vamos por parte. Recuerdan ustedes que en una ocasión Moshe mismo dijo: porque profeta les levantará Yahweh, igual que yo, y el que no escuche a este profeta en el pueblo será cortado. Por eso es que escuche, por favor, para que entienda este punto. En los tiempos de Pedro y del Mesías, en los tiempos de Yeshua, usted no se ha preguntado por qué había esa gran expectativa mesiánica como lo está surgiendo en este tiempo. Yo no sé si usted está viendo la noticia. Hay una necesidad mesiánica en Israel terrible.
No sé si lo está viendo en la noticia. Hay un anhelo mesiánico en Israel, en los judíos, como nunca antes visto. Y eso es profético, un anhelo mesiánico. Un anhelo mesiánico. De tal manera que se está ya preparando las herramientas para el tercer templo. Porque ellos entienden que el Mashiach viene a restaurarlo todo. ¿Están conmigo? Entonces, amados hermanos, ¿por qué había esa expectativa mesiánica en los tiempos de nuestro Salvador? ¿Por qué estaban esperando? ¿Se acuerdan cuando Juan el Bautista, Johanán, bautizaba? ¿Qué hicieron ellos, los judíos? Fueron allá y le dijeron, ¿eres tú el Mashiach? Porque ellos vieron un maestro diferente, vieron un hombre diferente y dijeron, este puede ser el Mashiach. ¿Y cuál fue la respuesta de Juan, de Johanán, el Bautista? Yo no soy el Mashiach, pero viene uno detrás de mí que es más poderoso que yo, del cual yo no soy digno de desatar aún las sandalias de sus pies. ¿Me explico? Juan sabía que el Mashiach venía detrás, que él fue a preparar el camino, que él fue a abrir la puerta para que el Mashiach entrara. Por eso es que el ministerio de Juan es más grande que cualquier ministerio. El mismo Yeshua lo testificó. Nuestro Salvador dijo, porque no ha nacido a mujer, no nació de mujer hombre como este. ¿Por qué usted cree que el ministerio de Juan fue tan profundo? Oye esto, ¿por qué usted cree que el ministerio de Juan, de Johanán el Bautista, fue tan profundo? Porque él venía en una autoridad y en un mensaje nunca antes visto. Porque Juan fue el enviado para preparar el camino al Mashiach. ¿Están conmigo? Para preparar el camino al que venía a dar la identidad del nuevo Israel y a buscar las ovejas perdidas. Por eso el ministerio de Juan es tan grande. Y fíjense, el ministerio de Juan no es grande porque hizo milagros. Juan no hizo milagros. Busquemos milagros de Juan. Juan el Bautista, Johanán no hizo milagros. Juan el Bautista no hizo señales. Simplemente bautizó. Usted nos ha preguntado, ¿y qué hay de poder en eso? Hay mucho. Porque lo que Juan vino fue a inaugurar, por decirlo así, el momento mesiánico sobre Israel. Él vino a hacer la llave, él vino a abrir la puerta. Por eso el mismo maestro dice, no hay hombre como Juan el Bautista. No hay. No por sus hazañas, no por su milagro, sino por la responsabilidad que tenía sobre sus hombros y el ministerio que él vino a desarrollar. Ese es un hombre grande. Entonces, proseguimos por favor. Entonces le dije que el mismo Juan el Bautista tenía expectativa mesiánica. Los fariseos, saduceos, todos tenían expectativa mesiánica. ¿Quieren saber por qué? Porque había un escrito torático y talmúdico también, que decía que 2000 años iba a pasar cuando la Torá no brillaría como debería brillar. 2000 años iban a pasar donde la Torá no iba a tener esa vida que tenía antes. Pero que cuando pase esos tiempos, vendrá entonces una hambre por la Torá como nunca antes, porque el Mashiach traerá eso. Y por eso es que cuando se manifiesta nuestro Salvador y la gente está hablando, hay un maestro poderoso, empieza esa necesidad de saber si él era el Mashiach. ¿Por qué? Porque había expectativa mesiánica. Ya los 2000 años sin Torá, según se decía, había pasado. Y se había inaugurado un nuevo tiempo donde la Torá misma sería tan poderosa como se lo profetizaron a Isaías, a Ezequiel y a Jeremías, que todos conocerían la Torá de Yahweh. Pero ¿quién traía el conocimiento de ella? El Mashiach. ¿Está entendiendo? Por eso había esa expectativa mesiánica. Ahora bien, la pregunta del millón: si había esa expectativa mesiánica, ¿por qué Israel completa? ¿Por qué todos los judíos no aceptaron al Mashiach? Si había esa expectativa mesiánica,
Si había esa gran expectativa, ¿por qué no la aceptaron? ¿Por qué optaron mejor de quitarlo del camino? ¿Por qué se juntaron todos, el Sanedrín y todos, diciéndole este hombre tiene que morir? ¿Por qué? Porque si alguien me dice, no, lo quería matar porque él estaba en contra de la Torá, eso es falso. Si en Mateo capítulo 5, verso 17, ¿qué dijo él mismo? Porque yo no vine a abolir la Torá, yo no vine a quitarla del medio, yo no vine a tirarla a un lado y que se, no, yo vine a cumplir. Pablo lo dice, que el fin de la Torá, de las Escrituras, es el Mashiach. No está diciendo que él terminó ya con la Torá. El fin es el propósito. El propósito de la Torá es Mashiach, es el Cristo. Él es el propósito de la Torá. Ahora bien, eso no significa de que si yo pongo mi fe en el Mesías, ya las Escrituras para mí no tienen sentido. Porque como él lo cumplió todo, ya yo no tengo que ver nada con eso. Eso es lo que enseña el cristianismo. ¿Están conmigo acá? Santo, ¿me están entendiendo hasta ahí? Ahora bien, ¿cuánto me están entendiendo hasta ahí? Okay. ¿Me entienden? Entonces, ¿por qué Israel no lo aceptó? No lo recibió como el Mashiach. ¿Qué fue lo que ellos vieron en él que no pudieron identificarlo como el Mashiach? Y déjeme decirle algo. Ellos decían, no hay hombre que hable como este. No hay hombre que haga las cosas que este hace. En una ocasión mandaron a unos griegos a buscarlo y los griegos fueron hacia atrás y le dijeron, no hemos escuchado hombre alguno hablar como este. No lo hay. Ningún rabino en la sinagoga, los Shabbat. Este rabino es diferente. ¿Sabe por qué era diferente? ¿Quiere saberlo? Anótelo si puede. En Israel hay dos Torah o dos escrituras. Una se le llama la Torah oral y otra la Torah escrita. Lo que se decía es que la Torah escrita dependía mucho de la Torah oral. No sé si me explico. De las instrucciones. ¿Se acuerdan cuando dice Génesis 24? Creo que Génesis 24, no. Génesis 26, creo que el verso 5 o 17, donde dice el mismo Dios hablando. Porque Abraham guardó todos mis mandamientos, mis estatutos, lo que yo le di. Entonces, pero espérate, no existía Torah escrita ahí. ¿Cómo que él guardó? Porque había una Torah oral. No sé si me explico. Esa Torah oral, escuche, era más antigua que la Torah escrita. La Torah escrita se dio en el monte Sinaí. ¿Están conmigo? En el Sinaí. La Torah oral iba de generación, desde Adán hacia abajo. No sé si me explico. Ahora bien, oído, cuando el Mashiach viene, cuando el Maestro viene, cuando el Cristo viene, Él no está hablando nada diferente a la Torah. Él está hablando Torah. Lo que pasa es que Él está hablando rema. Diga rema. ¿Qué es rema? Es esa palabra que tú estás hablando, pero que viene con una gracia y una ciencia para hablarla, que es del cielo. ¿Así me explico? Usted puede leer aquí un capítulo y hablarlo según tu ideología, tu lógica o tu concepto teológico. Pero cuando el Padre viene y se mete, tú ves las escrituras de otra manera. Y cuando empiezas a hablarla, la palabra toma otro rumbo. ¿Ven que decían por qué la enseña como quien tiene? Lo que Israel vio en el Mashiach no fue un mensaje diferente a la Torah. Es que ese mensaje que él hablaba tenía autoridad. Era algo vivo. Ellos veían lo que él hablaba con sus ojos. Entonces, lo que nuestro Salvador cuando hablaba, hacía, era que él traía el rema de la Torah. No el logos. No sé si me entiende. No la palabra escrita, sino el rema. Porque en sí, aunque no quiero establecer aquí la doctrina del logos, porque eso es griego.
Pero, si me permiten, el logo es el pensamiento hablado que se pauta en escritura. El rema es con la gracia y la autoridad y el poder que yo hablo, eso que está escrito. ¿Me entendieron ahí? Nuestro Salvador era la Torah encarnada. Por eso le dice a Israel, al pueblo de Israel, le dice a los judíos: Abraham vio mi día y Moisés escribió de mí. Si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Y si ustedes honraran a Moisés, déjeme decirle algo, Moisés todo lo que habló fue de mí. No sé si me explico, por favor. ¿Entienden la autoridad con la que él hablaba? La diferencia es que él hablaba, la Torah era rema en él. No era letra nada más, era rema. ¿Me explico? Él fue el mejor intérprete de la Torah, el mejor que vivió las escrituras, el mejor que la demostró. Porque la gente piensa, Señor, y sáquese eso de la cabeza, por favor, oído, que cuando nuestro Salvador viene a cambiar la Torah, los mandamientos, tirarlo al piso y establecer algo nuevo. Una Torah nueva, si se le puede llamar. No, Él no vino a hacer eso. Él vino a purificar lo que ya estaba. Vino a darle vida a lo que ya estaba. Vino a darle cumplimiento verdadero a lo que ya estaba. Los fariseos, ¿qué hacían? Los saduceos, honrar las tradiciones de sus ancianos. ¿Me explico? Por eso es que nuestro Salvador viene y Él no viene a cambiar nada, ni a traer nada nuevo. Él viene a purificar, a abrir de una manera más clara y a salvaguardar lo que ya se había dicho hace miles de años atrás. Porque el pueblo que estaba ahí no estaba haciendo lo correcto, no estaba predicando lo correcto, no estaba enseñando lo correcto. Y Él vino a darle una forma verdadera de cómo se debía guardar las escrituras. ¿Van conmigo hasta ese punto? Ahora bien, permítame que lo lleve un poco a aguas más adentro. Permíteme llevarlo a agua más profunda. Escuche bien. Déjeme llevarlo a agua más profunda. Vamos a analizar al Mesías, hijo de José. Vamos a analizar a Yeshua ben José. Y aquí vamos a entender por qué a pesar de la gran hambruna mesiánica que había en Israel, ellos no aceptaron a ese Mashiach. Digo en parte, vuelvo y repito, los apóstoles eran judíos. Pero ¿por qué en la mayoría no aceptaron a ese Mashiach? ¿Por qué no lo aceptaron? Isaías 53 tiene la respuesta. En Isaías 53 no nos está mencionando a un Mesías que viene con poder a sentarse a reinar. ¿Qué nos presenta? A un individuo que va a ser el Mashiach de Israel, que viene a sufrir por Israel, viene a morir por Israel y viene a llevar sobre sí los pecados de Israel. ¿Me explico? Y recuerden que Israel no estaba esperando a un sufridor. ¿A quién estaban esperando? A un rey que se sentara y reinara, y lo primero que hiciera fuera que le aplastara la cabeza a Roma. Pero no, ven al Mashiach, está predicando, está enseñando, la gente lo está siguiendo, pero se detenían a mirar a Roma y decía: Roma está de pies. Por eso le decía que el mismo Juan el Bautista, Johanán, tembló porque mandó a preguntar: díganle si es él el que ha de venir, por favor, o tenemos que esperar a otro. ¿Por qué? ¿Cuántos saben por qué Juan dijo eso? Yo creo que ya lo hablamos. ¿Por qué Juan hace eso? ¿Por qué Johanán ben Zacarías, el hijo de Zacarías, dice esto? Él no miraba liberación física en Israel. Todavía Roma era el imperio que gobernaba. ¿Me explico? Juan dice: pero todavía yo estoy en la cárcel. Se supone que si ya el Mashiach llegó y yo mengué para que él crezca, pues hermano, yo debería ser el primer ministro y estoy en la cárcel.
Díganle si él es el que había de venir, o tenemos que esperar a otro. ¿Cuál fue la respuesta del Mashiach? ¿Cuál fue la respuesta de nuestro Salvador? Díganle a Juan, díganle a Johanán, que los ciegos ven, los mudos hablan, los sordos escuchan, los paralíticos caminan, los muertos son resucitados, y a los pobres le es anunciado la buena noticia. Díganle. Pues, pero usted no se pregunta, pero espérate, Juan, él no te mandó a decir que cuántos milagros tú estás haciendo. Él te mandó a decir si tú eres el Mashiach. Eso es lo que a Juan le interesa. Eres tú, tenemos que esperar a otro. Y él viene con un currículo. Los ciegos ven. Típico de los evangelistas del siglo XXI, ¿verdad? Que mandan, Dios me usa milagros. Yo he hecho fuera demonios. Y la gente lo buscan por eso. Por las grandes hazañas. Pero fíjense, parece ser como que nuestro Salvador imitó un poco a los evangelistas modernos. Díganle a Juan que los ciegos ven, los sordos escuchan, etc. Ahora bien, oído. ¿Por qué le manda él a Juan eso? Vamos a Isaías 61. Estamos con el profeta Isaías. Si usted ve el encabezado de Isaías 61, dice buena noticia para Sión. ¿Sabe qué significa eso? Evangelio para Sión. Oh, ¿por qué dice Sión y no dice Jerusalén? ¿Por qué dice Sión? Usted sabe que se interpreta que Sión es un sinónimo de Sinaí o de Oré, pero Sión siempre está vinculado como al reino del Padre en la tierra. ¿Me explico? Como lo que trasciende lo humano, lo que trasciende un pedazo de monte. Sión. ¿Por qué? Porque Sión se le llama a la unión de las dos casas. La casa de Judá y la casa de Israel. Ellos habitarán en el monte Sión. ¿Están conmigo? ¿Por qué? Porque esto habla del propósito eterno y divino, manifestado en la tierra, en el tiempo y en el espacio. ¿Me siguen aquí, por favor? Entonces, miren esto. Dice Isaías 61, el espíritu de Adonai Yahweh está sobre mí, porque me ha ungido Yahweh, me ha enviado como heraldo de gozo a los humildes, para vendar a los heridos de corazón, para proclamar libertad a los cautivos, liberación a los prisioneros, para proclamar un año del favor de Yahweh y un día de vindicación por nuestro Elohim, para consolar a todos los que están de duelo, para proveer a favor de los que están de duelo en Sión, para darles un turbante en lugar de ceniza, ungüento festivo en lugar de luto, un manto de resplandor en lugar de espíritu desalentado. Ellos serán llamados robles de victoria, plantados por Yahweh para su gracia y su gloria. Esto fue lo que él mandó a darle a Juan. Díganle a Juan en Isaías 61. Díganle que se acuerde que estas cosas eran una señal del ungido, del Mashiach, del grande, del especial, del diferente a todo, aún más grande que Moisés. Díganle a Juan que yo estoy cumpliendo esta profecía. ¿Está entendiendo? Díganle a Juan que yo estoy cumpliendo esta profecía. Díganselo, que los ciegos ven, los mudos hablan, y que vengo a proclamar el año del jubileo. El año del jubileo. ¿Por qué el año del jubileo? Porque en los mandamientos de Deuteronomio, en la Torah, el Padre mandaba que cada 50 años tenía que haber un jubileo. ¿Qué era el jubileo? El año del jubileo era el día que todo lo que estaba esclavizado recibía libertad. El esclavo tenía derecho a ser libre por ley. El que perdió algo que era de él, ya sea por una deuda, lo podía redimir. ¿Entendió? Podía pagar el precio de nuevo por lo que una vez fue de él. Y el que se lo había comprado antes no podía decirle que no.
¿Por qué? Porque el año del jubileo era una ley. Y quien no lo hacía tenía problemas con el Eterno. Ahora, si el esclavo no quería libertad, el dueño venía y le hacía un hoyo en la oreja. Y lo marcaba eternamente como su dueño, su propiedad. ¿Me entienden? Lo que está diciendo nuestro Salvador. Dile a Juan que yo estoy cumpliendo el año del jubileo. Dile a Juan que primero estoy trabajando con los cautivos espirituales. ¿Están conmigo? Con ellos estoy trabajando primero. Y por eso él le manda a dar este currículum. Ahora bien, oído. Isaías 53 prácticamente nos presenta al Mashiach sufriente, al hijo de José, a Mashiach ben Yosef, el hijo de José, hablando de lo humano, hablando de lo terrenal, de lo limitado. ¿Están conmigo? Entonces, hermanos, oído, ¿por qué Israel no aceptó al Mashiach? Porque ellos no vieron al hijo de David, sino vieron al hijo de José. No, usted me va a dar la razón ahora. ¿Se acuerdan en una ocasión cuando él llegó que estaba el rumor y este no es Joshua, el hijo de José el carpintero? ¿Están viendo? Su procedencia no nos llama la atención. Sí, es hijo de José y José descendiente de David, de la tribu de David, pero no vemos en él al hijo de David que reinará. Vemos al hijo del carpintero. ¿No sé si me entiende? Porque si ellos vieran al hijo de David, si vieran a nuestro Salvador como el hijo de David, vieran al rey. Pero al verlo al hijo de José, vieron al carpintero, al débil, a lo humano, por decirlo así. ¿Me entienden ahora? Ellos no lo vieron como el hijo de David, lo vieron como el hijo de José. Por eso es que el pueblo judío no lo pudo recibir. No era que ellos no querían, ellos estaban ansiosos. Si eres tú el Mashiach, por favor, oiga, ya no nos atormentes más, dínoslo abiertamente. Y yo le dijo, ¿qué más quiere que yo le diga? Pero tranquilo, yo sé que para esto ustedes llegaron ahora. ¿Me entienden? Ellos tenían una angurria por saber si él era el Mashiach. Pero ¿por qué no lo recibieron? Porque no vieron al hijo de David, sino al hijo de José, al Mesías sufriente. No vieron al Goel de Israel. En Isaías 59, vaya conmigo, Isaías 59, le dije, todo esto es por las escrituras en Isaías. En Isaías 59, ¿sabe de qué se habla allí? De que vendría el Goel de Israel. Isaías 59, 20, dice, vendrá a Sión el Redentor, esa palabra Redentor, el Goel, a los de Jacob. ¿Ve? ¿A quiénes vendrían? A los de Jacob o Jacob, que se vuelvan del pecado, declara Yahweh. No sé si me explico. Ellos querían ver este Goel y no lo vieron. Vieron al sufriente y dijeron, no, este no es el Mesías, nada. El hijo de David se va a sentar a regir con vara de hierro en las naciones. Por eso le dije ahorita que cuando, fuera de cámara, que cuando nuestro Salvador ante los apóstoles venía y decía, porque yo moriré, pero al tercer día resucitaré, eso chocaba con ellos. ¿O ustedes creen que ellos recibían eso? Chévere, nice. No, había un choque. Y dice que no entendían lo de la muerte y la resurrección. Dice porque sus ojos le estaban velados. Esto es por revelación. ¿Me entiende? Cuando él le decía, voy a morir y al tercer día voy a resucitar. Pero espérate, el Mashiach viene a reinar, no a morir. ¿Entendieron? El Mashiach viene a reinar. Por eso le estoy diciendo, señores, vamos a meter en la mente de los apóstoles. Ellos no se quedaron, oh, qué chévere, tú vas a morir y al tercer día vas a resucitar. Qué bueno. No, hermano, había conversaciones extra, fuera del Mashiach. Ellos hablaban aparte. Y usted está escuchando lo que está diciendo este loco, que va a morir. Eso no es la que dice, la Torah no dice eso. La Torah dice que viene a establecer el reino de justicia y que no habrá
temor, ni enfermedad, ni habrá pecado en la tierra, ni habrá maldad. ¿Cómo dice que es el Mashiach? Hermano, mire, por eso aún después de su muerte, Tomás dijo, si yo no meto mi dedo en su costado, yo no creeré. Hermano, es que póngase en los pantalones de ellos, en los zapatos. Que tú por años desde niño estés escuchando que viene un Mashiach, un Mesías, que nos va a librar y que nos va a dar el gobierno del mundo. Y venga el Mesías, aquí estoy, me van a matar, me van a escupir. Mira, loco, ¿qué es lo que tú eres? Mire, por eso es que le decía, hay cosas que ustedes no entienden ahora. Mire, yo estoy seguro que nuestro Salvador sabía todo lo que esa gente tenía, en todos esos revolú. Estos muchachos no creen en mí ni en papa. Si hubiesen creído que él fuera el Mashiach totalmente antes de la revelación de su resurrección, cuando vienen a arrestarlo no salen corriendo. ¿Saben por qué salen corriendo? Porque dijeron, ya hasta aquí llegó este. ¿Me explico? Ellos no entendieron que él venía en su primera etapa o faceta como el Mashiach sufriente. Now, my question is the following. ¿Para qué tenía que sufrir el Mashiach? ¿Para qué tenía que sufrir? ¿Por qué tenía que pasar esos procesos de sufrimiento? ¿Están conmigo? No sé si están aquí. Santo, alguien, de un momentito, perdóname, esposa mía. Ahora sí. Hermanos, ¿por qué? Es la pregunta que usted tiene que hacerse. ¿Por qué en su primera etapa o faceta o advenimiento o revelación al mundo, por qué el Mashiach tenía que morir en un madero? ¿Por qué tenía que prácticamente llevarse sobre sí, tener sobre sí el pecado de todo el pueblo? ¿Se acuerdan que cuando el ángel viene y le dice a Miriam, a María, qué es lo que va a hacer el padre con ese niño? ¿Se acuerdan que el ángel le dice, Gabriel le dice, porque él, Yoshi, esa palabra Yoshi es salvar o salvará, porque él Yoshi, él salvará ¿a quién? Dice el texto, a su pueblo. ¿Quién es su pueblo? Israel. De su pecado. ¿Lo escuchó? De su pecado. Ahora bien, quiero que entiendan este punto aquí, por favor. Obviamente nosotros predicamos y creemos y enseñamos que Yeshua, Cristo, el Mesías murió por nuestros pecados. ¿Cuántos lo creen aquí? Que por su sangre somos aceptos ante el Padre. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo, eso dice la Escritura. Ahora bien, el punto aquí profundo e interesante es, ¿ok? ¿Por qué? Si el hombre fue el que pecó, ¿por qué el hombre no pagó él? ¿Por qué tuvo que venir un inocente y pagar lo que el hombre, ¿me entiende?, había cometido? Ahora bien, ese pecado que él llevó sobre sí era para librarnos ¿de qué? Obviamente, tú vas a escuchar que la gente una vez dice del infierno, pero acuérdense que en la teología hebrea, ellos, nunca el hebreo, nunca el judío ha predicado o ha enseñado que el Mashiach viene a librarlo del infierno. El Mashiach viene a establecer su reino en la tierra y a librarlo a ellos ¿de qué? A librarlo de las naciones, del yugo opresor. ¿Me explico? ¿Cuántos están conmigo acá? Ahora bien, hermano, lo que hay que entender son estos puntos importantes para descifrar. Miren qué dice Romanos capítulo 3, verso 21 al 24. Busquen Romanos. Romanos capítulo 3. Van entendiendo ya lo que es el Mashiach sufriente, ¿verdad? ¿Por qué Israel no puede? ¿Por qué el pueblo judío no pudo aceptar? En parte porque muchos de los apóstoles, la mayoría, todos los apóstoles fueron, amén, judíos. Romanos 3, 21 al 24 dice, pero ahora, independientemente de la ley, se ha manifestado un indulto, me gusta esta versión, que concede Yahweh. Hermano, ¿qué es un indulto?
Un indulto es cuando un reo tiene una condena. ¿Están conmigo? Y viene el presidente y le da una carta firmada donde le dice que ya él no tiene que pagar esa deuda, que ya no tiene que estar de nuevo en la cárcel. Se le dio un indulto para que salgas. Es como una gracia. ¿Van conmigo? ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? Entonces, hermanos, miren lo que sigue diciendo. Se ha manifestado un indulto que concede Yahweh. Oye, atestiguado por la Torá y los profetas. ¿Quién lo atestigua? La Torá y los profetas. Indulto que Elohim concede por medio de la fe en Yeshua HaMashiach. Oiga, este indulto, esta liberación, esa cárcel que tú tenías que pagar, ese precio por lo que hiciste, esa condena, te dan un indulto, pero ese indulto es un acto de fe. ¿A través de quién? Del Mashiach. Aquí lo dice, de Yeshua HaMashiach, de Cristo. Hermano, lea esto con determinación. Esto está rico. Porque aquí se está hablando de alguien que es culpable, que se declara justo. Alguien lo declara justo, pero en realidad él era un pecador. Él llevó una afrenta. Dice, porque todos pecaron y están privados de la gloria de Elohim. Oigan esto. Son declarados justos gratuitamente por un favor suyo, mediante la redención realizada por el Mashiach Yeshua, por Cristo, por nuestro Salvador. ¿Leyeron conmigo, por favor? Esta redención se realiza por medio de ¿qué? De poner la fe en el Mesías, Yeshua. ¿Me siguen aquí, por favor? Ahora bien, la pregunta sigue en pie. ¿Por qué tenía el Mesías que venir a sufrir primero antes de reinar? Esa es la pregunta del millón. ¿Por qué tenía que sufrir primero, morir primero antes de su segunda etapa como el hijo de David? ¿Por qué tuvo que venir como el hijo de José, como el que sufre, como el que lleva la afrenta? Voy a decir declaración aquí que va a titubear, ya casi nos vamos, pero escuche, hermanos, la venida del Mesías en nada, escuche bien, tiene que ver en nada con que el Padre lo envió para que usted, si quiere, si le da su gana, usted lo acepte. ¿Sí me explico? Para que tu alma no sea libre para que tu alma no se vaya al infierno. Que eso es lo que se predica. Fíjese que siempre el mensaje de salvación tiene que venir a ser ¿cómo se dice? Inundado ¿de qué? De temor al infierno. Quítale el infierno a muchos cristianos, quítale a Satanás a muchos cristianos, quítale el entretenimiento a muchos cristianos y se van. Porque están ahí por un temor. ¿Me explico? Ay, el infierno. Pero mire, aquí, obviamente, oído, la enseñanza que dice Isaías 53 es que el pueblo, Israel, violentó los mandamientos del Padre. Unos mandamientos que te decían, si lo violenta, tú no eres pueblo mío. Te vas de aquí. A ver si me explico. Te detesto, no te amo, te fuera de aquí. Entonces, ¿para qué viene el Mashiach? ¿Para qué viene nuestro Salvador? Oído. Él viene a llevar sobre sí, no por imposición de él, sino por imposición del mismo Padre. Esto está fuerte. Oiga, oído hermano, oído. Dios mío, estoy decodificando mucha gente, hasta por internet. Hermanos, oiga, no fue que el Padre obligó al Salvador, ve y muere por él. No fue que cuando él nació de José y María, el ángel bajó y le dijo, tú tienes que morir obligatoriamente. No.
Él vino para eso. El Padre permitió su nacimiento para eso. Porque como le expliqué ahorita, el Padre es tan santo que el pecado y Él no pueden estar. Y déjeme decirle algo. Para usted entender esto, usted tiene que entender qué es pecado. ¿Qué es pecado? Primera de Juan 3:4, ¿qué dice? Búsquelo para que usted vea. Porque eso es lo que tenemos que entender. Oigan bien, en la interpretación griega, pecado es errar al blanco. ¿Pero qué blanco? Como que quede inconforme, me explico. Errar al blanco. Eso es lo que se enseña en el griego. Pecado, errar al blanco. Pero en realidad, pecado, vamos a dejar que la Biblia misma se interprete así. No vengo con interpretación filosófica, ¿ok? Ni teológica. Vamos a dejar. ¿Qué es pecado según la Biblia? ¿Transgresión de qué? De la Torá, de la ley, de los mandamientos del Padre. Hermanos, pecar es transgredir los mandamientos, la palabra que el Padre estableció. Y quien me diga a mí que no, pues que se enfrente a las Escrituras. Porque primera de Juan 3:4 así lo dice. ¿Sí o no? Porque el pecado es transgresión a la Torá, a los mandamientos. Entonces, hermano, oído. Si dice Isaías 53 que el Padre cargó sobre él, sobre el Mesías, los pecados del pueblo, ¿a qué viene entonces el Mesías? A pagar, no por imposición de él, sino por medio del Padre. El Padre lo envía. Él viene a ponerse en la posición nuestra de transgresores de la Torá. Y él, el Padre mismo, pone sobre su Hijo la transgresión de nosotros, porque fuimos desobedientes a los mandamientos, a la palabra. El Padre viene y toda esa culpa la pone sobre su Hijo. Ahora bien, la pregunta que aquí se hace es la siguiente: ¿cómo es posible que al pasarle el eterno Dios nuestros pecados al Mesías sufriente, su justicia, la del Padre, no es, oiga bien, pisoteada? No sé si me entendieron. Lo voy a repetir. ¿Cómo es posible que al pasar al Padre todos nuestros pecados, rebeliones, transgresiones a los mandamientos, y lo pone sobre su Hijo, cómo es posible que la justicia y la santidad del Padre no es pisoteada? Vamos a Deuteronomio 24:16. Esto se está poniendo bueno. Yo espero que usted se esté gozando. El punto clave ahorita viene. Usted va a decir: wow, ahora entiendo. Mateo 24:16 dice lo siguiente: a los padres no debe dárseles muerte por los hijos. ¿Van conmigo? 24:16 de Deuteronomio. ¿Lo tienen? Dice: ni a los hijos debe dárseles muerte por los padres. A una persona se le debe dar muerte únicamente por su propio crimen. Vayan conmigo. A una persona se le da muerte solamente por su propio crimen. Mágica, esto tiene que sacar un gloria a Dios hasta alguien aquí, un gloria al Eterno. Hermanos, si los pecados nuestros el Padre los puso sobre el Mashiach, entonces lo que me dice las Escrituras, que Yahweh está siendo injusto porque le está poniendo pecado a un justo por alguien que cometió sus atrocidades. ¡Ay, santo! ¿Cómo resolvemos ese enigma? No sé si me explico. No puede morir el Padre por los pecados del Hijo ni viceversa, sino que cada quien morirá por su propio. Y yo pregunto, ¿el Mashiach murió por sus propios pecados? No, él no pecó. Entonces, hermanos, no sé si me explico. Pregúntese usted mismo, ¿no quedaría la justicia del Padre como media pisoteada? Pues entonces tú estás haciendo que un justo pague por pecadores. Pero ¿por qué la justicia del Padre no es afectada por eso? Hello.
¿Alguien sabe? ¿Por qué la justicia del Padre no es afectada? ¿Por qué nadie puede señalarlo? Ni aún el Hijo, decirle injusto. Me pusiste a pagar por algo que yo no hice. ¿Por qué? Anote si quiere. Al usted y yo pecar, y al Israel pecar, y al Adán y Eva pecar, ellos pecaron contra la santidad, el honor, ¿de quién? Del Padre. Porque, ¿qué es el pecado? El pecado es un daño, es una transgresión, pero es un daño ¿qué? Al eterno Dios. ¿A quién más? A su justicia. ¿A qué más? A su santidad, al honor de Él. Cuando usted y yo pecamos, ¿qué hacemos? Atacamos y dañamos prácticamente la relación con el Padre. Es una afrenta hacia el Padre, a su justicia, su santidad y su honor. ¿Me explico? Entonces, para que haya justificación, debe haber satisfacción de la justicia ofendida. ¿Escucharon? Lo voy a repetir. Para que haya justificación, debe haber satisfacción de la justicia ofendida. El Padre necesitaba ser satisfecho por el que lo ofendió. No sé si me explico. Esto se va a poner bueno, Saraí. Te va a decir ahora, wow, pastor. Si cada quien que peca tiene que, un buen dominicano, el que la hace, la paga. Pero aquí el que la pagó no fue el que lo hizo. ¿Sí o no? Fue el inocente. Pero ¿por qué la justicia, la santidad del Padre, su justicia no queda afectada? No sé si usted ha visto que cuando los jueces agarran a un narcotraficante y le dan 40 años, mientras él va delatando a otro narcotraficante le bajan los años. Dime quiénes eran los proveedores y te vamos a dar 10 años. El narcotraficante dice, a mí qué me importa, que se enrede todo el mundo. Fulano, y comienza a cantar. Y de 40 años 50 le dan 5 o 10. Le pregunto, ¿eso fue justicia? No fue justicia. La justicia fue afectada. ¿Por qué? Porque ese que tú le diste 50 años se merecía esos 50 años porque mató e hizo diablura. Por eso usted ve muchos capos que le dan 40 años y después lo sacan en 10. ¿Por qué? Porque cantaron, delataron. Fulano le da a fulano, fulano tiene, fabrica en tal lugar, estos son los contactos y le bajan la pena. Pero siguieron dejando suelto a un ¿qué? Delincuente. Entonces, hermano, agárrense ahí para que no se me caiga nadie aquí, por favor. Agárrense ahí para que no se me caiga nadie, para que no se me caiga nadie. Entonces, oído, hermanos, para que usted pueda ser justificado, la ofensa que usted cometió tiene que ser satisfecha. ¿O entendió? Para que usted y yo podamos ser justificados, la ofensa que cometimos tiene que ser satisfecha. A quien tú ofendiste, oído. Esto está bueno. Entonces, ¿qué viene con eso? La restitución. ¿Usted sabe qué es restitución? Te pago por lo que hiciste, sea bueno o malo. ¿Se acuerdan las plagas que cayeron sobre Egipto y la muerte de los primogénitos de Egipto? ¿Qué cree usted que fue eso? Aunque Egipto subyugó a Israel, por los daños que le hizo Israel, el Padre le dio dígalo, su paga por tenerlo esclavo. Le envió plagas y mató a los primogénitos. ¿Está viendo? Israel cometió sus pecados, pero el Padre, a la nación que castigó a Israel, el Padre le da su azote. Eso se llama restitución. ¿Me sigue? Entonces, cuando nosotros seguimos enseñando, profundizando, ¿no? Vamos a entender que la muerte de nuestro Salvador, oído, la muerte de, esto es importante, esto es, hermano, relevante. Yo espero que después de esta palabra usted se me convierta en un buen pentecostal ahora. Amén, y me dance. Mire esto. Si quien fue ofendido es tan alto, tan grande, que tú tienes que pagar lo que tú ofendiste al nivel de quién es él, tú y yo estuviéramos, no sé si me explico, a quien se ofende se le debe, oído, se le debe pagar su ofensa al nivel alto de quién es esa persona. No sé si me está entendiendo.
Vamos a dárselo contexto bíblico. Vamos a dárselo contexto bíblico. Vamos a dárselo contextos bíblicos, por favor. Déjame ver si lo tengo por aquí. Estos textos bíblicos. Las escrituras dicen que en Deuteronomio que si un hombre le roba a ese hombre 5 asnas o una, tiene que pagarle doblemente lo que le robó. Oigan eso. Tiene que hacérselo. Si no hay problema. ¿Por qué? Porque al nivel que esa persona robó, le robó a una gente pudiente. Mientras más tú le causaba estrago o robo a alguien de más estatura, de nivel social, tu pago iba a ser más alto. Le pregunto, en esta historia del pecado, de la muerte de Mashiach, ¿quién fue el ofendido aquí? ¿A quién se ofendió? ¿Al hombre? ¿A Yeshua? Usted no ofendió a Yeshua. Usted y yo ofendimos al Padre, al Eterno. Puesto que usted y yo ofendimos al Eterno, que es un ser infinito, eterno, lo que tú puedas hacer para traer la satisfacción de Él no es necesario. No es suficiente esa palabra. ¿Así me entiende? Cualquier sacrificio que tú hagas por pagar la ofensa no sirve. Porque Él te dice, yo soy macro y tú micro. Yo soy eterno y tú mortal. Yo no tengo principio ni fin y tú naciste ayer y te vas a morir mañana. Lo que tú hagas no me satisface. Esto tiene que... Por favor, alabe al Eterno. Lo que tú haces no me satisface. ¿Por qué no me satisface? Porque yo demando algo tan grande que tú no me lo puedes dar. Porque mi dimensión es tan grande que lo que tú hiciste contra mí no me satisface. Córtate las venas, no me satisface. Vete de rodillas a la basílica, no me satisface. A 10 días de ayuno, no me satisface. A 40 días de oración, no me satisface. No estoy mandando que no ayune ni ore. No sé si me explico. Pero usted no puede presentarle al Padre esto como mérito, porque no alcanzan a su trono. Por eso es que el Padre pone tus deudas sobre el Mashiach. Por eso es que el Padre, oye, no fue nuestro Salvador que se tiró él mismo. Isaías dice que el Padre lo sometió a sufrimiento. Y dice que puso sobre él el pecado de todos nosotros. ¿Por qué? Porque tu capacidad para satisfacer su santidad no sirve para nada. Se tenía que poner a alguien de carne y hueso, igual que tú y yo, de nuestra misma, dígalo, naturaleza, pero que haya vivido en la tierra sin violentar la Torah. No sé si me está entendiendo. Alguien que no haya transgredido los mandamientos del Padre. Alguien que haya vivido correctamente ante el Padre. No sé si me explico. ¿Y quién fue el único que hizo eso? Yeshua. Nadie pudo vivir la Torah como él la vivió, ni guardarla como él la guardó. Por ende, el Padre quiere satisfacerse a sí mismo. Porque oiga, aquí lo que el Padre hizo fue satisfacerse a sí mismo. No fue que no fue que Yeshua tomó tus pecados para él pagar por ti. No, el Padre lo usa a él, lo llama a él, lo trae a él a existencia para él pagar la deuda a sí mismo a través de su Hijo. ¿Entendió? ¿Cuánto entendieron hasta ahí? Santo, espero que me hayan entendido, por favor. Entonces, en el cristianismo se enseña muchas cosas. ¿Okay? Ya, tanto en el protocristianismo de primero, como también en el cristianismo de Nicea, que Jesús pagó por nuestros pecados. Yo no estoy diciendo aquí que Él no es el centro de nuestra salvación, lo es. El asunto aquí que, escuche bien, Yeshua no ofendió al Padre. Lo ofendimos usted y yo, lo ofendió
Israel, lo ofendió el pueblo. Ahora bien, lo que hace el Padre es que a través del Mesías, Él se está pagando así, dígalo, mismo. Entonces, en las escrituras hebreas, ¿qué vamos a encontrar? Que en la muerte del Mesías no estamos protegiendo nosotros a Dios. Es Dios mismo quien paga la deuda y se satisface consigo mismo. No sé si me entienden. No es el Mesías quien paga, es Dios mismo quien paga el precio de nuestra redención. No es el hombre pagándole al Padre. Yo te estoy pagando. No, no, no. Es Él pagando por todos los hombres. ¿Entendieron eso? Entonces, hermanos, para que podamos entender la importancia del Mashiach sufriente. Él vino a arreglar el pecado de la desobediencia, de la transgresión de los mandamientos. ¿Por qué? Porque el Padre no puede entregarle reino a su pueblo si primero no viene arrepentimiento. ¿Están conmigo? Entonces, por eso cuando viene el Mesías, Él predica arrepentimiento, teshuvah, vuelvan de nuevo, arrepiéntanse. ¿Arrepentirme de qué? De haber transgredido los mandamientos del Padre, la Torah. No sé si me sigue. Ahora bien, hermano, este es el punto, ya voy a terminar para beneficio de que se quede ahí. Este es el punto más fuerte que hay que entenderlo aquí. Hermanos, cuando un gentil viene al Mashiach, lo que está haciendo es que está poniendo su fe en los méritos del Mesías para satisfacer la demanda del Padre. ¿Me explico? Pongo mi fe en Él para satisfacer la demanda del Padre, porque yo por mí mismo no puedo pagar, porque lo que yo haga no durará hasta la eternidad, pero lo que hizo el Mashiach en el madero, lo que hizo nuestro Salvador, perdurará para siempre. Bendito sea su nombre. Entonces, la primera etapa del Mesías es esa. Él viene a ponerse en lugar nuestro. El Padre lo toma y pone todos nuestros pecados sobre Él. Por eso que en el madero, ¿qué es lo que Él grita? Elí, Elí, lama sabatani. Elohim, Elohim mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El pecado. Entonces, Él tenía que venir en esa faceta. E Israel no lo entendió en esa faceta, y mucho menos si usted se lo viene a predicar a un judío, que conviértete para que no te vaya al infierno. Mira, loco, te va a decir, ¿de qué tú me estás hablando a mí? ¿Me explico? Ahora bien, si tú le predicas, el Mashiach viene, ya vino, y por tus transgresiones a la Torah, ya Él pagó, ya Él se puso en el lugar tuyo. El Padre, a través de Él, pagó la deuda. Ahora tú pones tu fe en el Mashiach y ya los méritos que tú no puedes conseguir en el Mashiach tú lo tienes. ¿Está entendiendo? Tú lo tienes. Tú lo tienes. Lo que te prohibía pagarle al Padre la deuda, ya Él lo pagó. ¿Para qué? Para que ahora en su segunda etapa, como el hijo de David, Yeshua ben David, el hijo de David, ¿qué viene a hacer Él? Viene a reinar. ¿Cuándo eso? En el milenio. Por eso es que en los tiempos de tribulación que viene, habrá un despertar en Israel fuerte sobre el Mashiach. Y ya se está despertando eso. ¿Por qué? Porque ellos saben que se está acercando un tiempo donde necesitan liberación. Acuérdense que todas las naciones del mundo, ¿hacia dónde van? Hacia Israel. ¿Para qué? Para acabarla. ¿Y por qué Israel va a clamar? No es por liberación del infierno. Padre, libéranos de las garras de estos demonios, de esta gente que quieren acabar con nosotros. Y ahí aparecerá Mashiach. ¿Está conmigo? Y establecerá su reino en Israel, en Jerusalén. ¿Está entendiendo? Entonces dice que muchos lo verán. Oiga, y tendrán que adorarlo. ¿Por qué? Porque ellos vieron la liberación que va a ser el Mashiach, el hijo de David, cuando Él venga. Entonces, esa es la diferencia, hermano, de las dos etapas de nuestro Salvador. En la primera vino como el hijo de José, el sufriente, el hombre. ¿Están conmigo?
el que iba a sufrir, el que fue llevado como cordero al matadero y no abrió la boca, enmudeció. Porque esa era su misión primera, como el hijo de José. Pero ahora viene como el hijo de David. Y Isaías 11 lo dice. Y mire por qué Israel, y con esto termino, va a creer en esa revelación más que nunca. ¿Por qué? Porque cuando estudiamos el capítulo 11, dice, pero un retoño brotará del tocón de Isaí, y un vástago germirá de sus raíces. El espíritu de Yahweh reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de discernimiento, espíritu de consejo y de valor, espíritu de devoción y de respeto de Yahweh. Percibirá la verdad debido a su respeto por Yahweh. No juzgará por lo que vean sus ojos, ni arbitrará por lo que perciban sus oídos. Así juzgará a los pobres con equidad y arbitrará con justicia a favor de los afligidos de la tierra. Golpeará a un país con la vara de su boca y matará al malvado con el aliento de sus labios. La justicia será el cinturón de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura. El lobo habitará con el cordero, el leopardo se recostará con el cabrito, el ternero, la bestia de presa y el engordado juntos, y un niño pequeño los pastoreará. La vaca y la osa aparecerán, sus crías se recostarán juntas, y el león comerá paja como el buey. Un niño de pecho jugará sobre la cueva de la cobra, y un recién detestado extenderá su mano sobre el escondrijo de la víbora. Nada malo o vil se hará en todo mi monte santo, porque la tierra estará llena de devoción a Yahweh, como las aguas cubren el mar. En ese día el tronco de Isaí, que ha quedado en pie, vendrá a ser una bandera para los pueblos. Las naciones buscarán su consejo y su morada será honrosa. En ese día Yahweh volverá a poner su mano para redimir la otra parte de su pueblo desde Ashur, como también desde Egipto, Patros, Cush, Elán, Shinar, Hamat y las costas del mar. Él levantará una señal para las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los dispersos de Judá de los cuatro extremos de la tierra. Entonces cesará la envidia de Efraín y terminará la hostilidad contra Judá. Efraín no envidiará a Judá, ni Judá hostigará a Efraín. Volverán, le golpearán la espalda a los peleshitas al occidente, y juntos saquearán a los pueblos del oriente. Edom y Moab se juntarán a ellos, y los hijos de Amón les obedecerán. Yahweh secará la lengua del mar de Egipto con el poder de su aliento. Levantará su mano sobre el río y lo partirá en 7 arroyos, de modo que se pueda pasar por él con sandalia. Así habrá un camino para la otra parte de su pueblo que quedó en Ashur, como lo hubo para Israel cuando subió de la tierra de Egipto. ¿Entendieron esto? ¿De qué está hablando? Del hijo de David, que viene a establecer su reino. Y dice que Efraín ya no se va a sentir prácticamente, ya no va a hostigar a Judá, y Judá ya no sentirá celo por Efraín, porque los dos juntamente adorarán al hijo de David. ¿Se acuerdan, o sea, que le dijeron? Porque David lo pastoreará a ellos. ¿Quién usted cree que se está hablando? Del Mesías en el reinado milenial. ¿Están conmigo? ¿Entendieron eso hasta ahí, hermano? Por eso es que nuestros hermanos judíos no entendieron. Y de hecho, cuando tú le predicas Isaías 53, dice: no, ese no es el Mesías, porque el Mesías está en el capítulo 11, porque va a traerle un tiempo de paz. No va a haber guerra ni nada de eso. ¿Me entiende? Y por eso es también que ellos no creen en el Mashiach. Y otro punto, que no voy a hablar de eso porque después me meto muy profundo, es porque los judíos tienen mucha incógnita en cuanto al nacimiento
milagroso del Mesías. Y después te van a aprender el por qué. Y ellos tienen sus razones. En parte. ¿Están conmigo? En parte. Hermanos, ¿aprendieron algo hoy? ¿Estás conmigo? Oiga, ni los discípulos entendieron al Mashiach ben Yosef. Porque ellos no querían ben Yosef, ellos querían ben David. Hijo de David. ¿Por qué? Porque la promesa era que el retoño de David se sentaría a reinar y su reino no tendría fin. Y ven a un Mashiach que muere y que al tercer día dice que va. Chacho, ni los apóstoles entraron en eso. Tuvo el Padre que tratar con ellos, verlos resucitados. ¿Tú se acuerdas que Pedro se fue a pescar? Dijo, ya pasaron 3 días y este no aparece. Vámonos, hombre. Total, nos dejamos engañar por un... ¿No? Hasta que él lo vio. ¿Se acuerdan que la última pregunta que ellos le hicieron en Hechos 1, creo que el verso 5 en adelante, maestro, ¿restaurará el reino de Israel en estos tiempos? Le digo, silencio. A ustedes no, eso no es de ustedes. Tranquilo, dejen eso en la ciencia del Padre. Gócese con lo que recibieron ahora y vayan, hagan discípulos. Hagan discípulos. Hagan discípulos.